Bueno, ya les voy contando un poco. Mi nombre también lo dice, Karin Núñez de Florquin. Esas dos palabras, esas dos nacionalidades, que mi padre es peruano y mi madre es belga, allí ya me invitaron a ser una persona muy ecléctica, un norte y un sur que tampoco no estaban integrados y que se fueron integrando con acontecimientos dramáticos, como por ejemplo a mis 14 años y medio que tenía que salir de un momento al otro del país por amenazas de muerte. Y entonces, forzada por la realidad que somos nosotros, es una invitación también para cada vez después de pasar una noche, así como estabas hablando, una experiencia fuerte, un trauma, un sufrimiento, de verlo desde otra perspectiva. Entra lo más grande que me pasó después claro, dar a luz a mis tres hijos, es de que al dar a luz de mi tercer hijo, yo morí y volví aquí a este plano. Pero al volver, volví completamente diferente. Solamente que desde las cosmovisiones antiguas, si es maya, inca o egipcia, sumeria, siempre ellos estaban relacionados. Ni siquiera se lo preguntaban. Ellos nacían y ellos siempre han estado relacionados, construido, sembrado, cosechado, con relación a todo el cosmos. Y entonces, hoy en día, esa conciencia, cuando uno es inconsciente o menos o no relacionado con lo que es la conciencia estelar y cósmica, entonces tenemos la tendencia a decirle estamos con un apagón o estamos con una depresión o estamos con una noche que sí lo es, pero tiene su función. Y además lo curioso son lo que comentabas, ¿no? Esta observación, estos hilos del alma que se nos van presentando y lo que hay que hacer es observar para ver, y con el paso del tiempo te sorprendes con los sucesos que te han ido pasando concatenados uno con otro, qué es lo que hace que llegues al momento actual. Y a veces de la forma más peregrina y más imposible acaban sucediendo cosas que cuando ha habido ese transcurso de tiempo puedes llegar a analizar, ¿no? Que la vida de las dos seguro que está lleno de ejemplos de estos que dices es que no es posible, pero pasó. Pasó porque tú estabas observando, precisamente no ibas flotando por la vida, sino ibas atenta a las señales y a las cosas que iban sucediendo precisamente para poder seguir este camino del alma, ¿no? Tus palabras crean, tus palabras importan, tus palabras suman, ven, acércate. Hola, buenas tardes. Yo soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram, Twitch, Facebook, Twitter, TikTok y Telegram. Este es un lugar en el cual entrevistamos a profesionales conscientes con los que tratamos siempre diversos temas. Todos ellos nos intentan ayudar a responder a las grandes preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Hoy seguimos sumando con Karin Núñez. Ahora os explico quién es Karin. Karin es una destacada diseñadora, guía iniciática, facilitadora de transformación energética y diseñadora de joyas, belga de ascendencia peruana y que refleja un estilo distintivo y muy creativo. Estuvo graduada en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y cada una de sus colecciones hasta ahora ha incluido un término que se llama Life Saver, que quiere decir que destina una pequeña parte a la obra social y a salvar vidas.
Es una mujer que está conectada con todo el tema espiritual, de trascendencia ancestral. Ha explorado también el mundo gastronómico, fundando un caldo energético. También inició su actividad empresarial con un restaurante, el primer bouillon tradicional de Bélgica, en Amberes, donde conecta esa herencia latinoamericana con una propuesta nutricional y ancestral. Más allá de ello, os tengo que decir que Karin ha profundizado en este camino de transformación interior y servicio espiritual, y en años recientes ha manifestado como una guía iniciática, facilitadora energética, integrando diversas disciplinas de sanación y activación de conciencia. Por tanto, Karin encarna una síntesis poco común, porque combina su experiencia estética y creativa con un camino espiritual genuino y fundadora de arte, o sea, realizando esta fusión de energía, de arte y conciencia. Por tanto, su trayectoria profesional y su labor como mujer medicina contemporánea reflejan una intención profunda de elevar, acompañar y recordar sobre todo a cada ser su potencia y su verdad. Y sin más que añadir, Karin Núñez, bienvenida a tu casa, tus palabras suman. Hoy hablaremos sobre lo que el alma jamás olvida. Adelante, Karin. Bienvenida, Karin. Hola Vicky, gracias por invitarme. Para mí de verdad es un placer de estar aquí juntas compartiendo nuestras palabras. Venga, fantástico. Pues venga, para la gran familia de tus palabras suman que nos estáis viendo y la familia de Karin de Escapismo, que luego os diremos las direcciones para localizarla ella y todo, hoy hablaremos precisamente sobre esos hilos del alma que nos guían este proceso de despertar de conciencia, que a través de unas señales sutiles la vida nos susurra esos mensajes que, si aprendemos a escucharlos, nos revelan una profunda conexión con nuestro propósito de vida, con ese propósito del alma que nos recordamos. Exploraremos juntas precisamente esa experiencia personal marcada muchas veces por esa noche oscura del alma, tal como hablamos en este reel previo en el cual ella y yo ya empezamos a insinuar un poco de qué iría esta charla, pero ya en profundidad, tratando temas que no os van a dejar indiferentes. Porque esta noche oscura del alma, como os decía, es la que transforma por completo nuestra percepción de la vida y nos permite conectar con esas dimensiones más sutiles de la existencia humana. Aunque nuestra mente muchas veces no lo recuerda, el alma siempre sabe. Conoce con claridad esta alma nuestra el camino que vinimos a recorrer en este plano. Guarda precisamente esas memorias de otras vidas que, como decía, no recordamos, pero muchas veces sí intuimos, y los aprendizajes y los desafíos de esas caídas. Y también los triunfos, esos triunfos invisibles que nos trajeron precisamente aquí, en este momento. Entonces, Karin nos aporta una historia verdadera, vivida desde su plano existencial, y una historia que muchas veces no coincide con la narración heredada que hemos conocido desde que nacimos y estamos en este plano. Por tanto, sospechamos que lo que nos han contado hasta el día de hoy difiere mucho de la historia real de este plano, de nuestra existencia, de la humanidad. Porque precisamente hay unos vestigios de estas civilizaciones, estos ancestros, esta arqueología, que nos muestra que las cosas han sido quizás algo diferentes de como nos las contaron. Por tanto, Karin, vamos a iniciar este diálogo. No sé bien cómo vamos a hacer, pero yo sé que tu alma sigue comunicando cosas contigo. Primero explícanos quizás cómo empezó esta historia de Karin por el camino consciente, por el comunicar, por esta sensibilidad que tú tienes. Explícanos un poquito por ahí, luego vamos a ir avanzando. Dinos a ver. A ver, gracias Vicky por darme este espacio, porque la verdad que, bueno, algunas personas me conocen como una madre, ¿no? De 3 hijos, Karin Núñez de Florquín. Ya el nombre ya dice algo de algo muy ecléctico, padre peruano, madre belga,
Y entonces, siendo belgo-peruana, ya ahí hay una unión del norte y el sur, que después en mi travesía y mis proyectos también se fueron revelando otras cosas y que me hicieron ver cómo desde esa física cuántica, que es lo que también los últimos 5 años yo voy investigando. Karin, tu alma se sigue comunicando contigo, te sigue enviando señales y mostrando casualidades y sincronías. Por tanto, explícanos a nuestra audiencia esos hilos del alma. ¿Qué es lo que te llevó al momento actual, este conectar con la conciencia para poder comunicar a los demás? Explícanos. Todo empezó como un proyecto que lo llamé escapismo. Fue una palabra que llegó porque inspirándome y reconociéndome en esa conciencia que somos, ¿no? Desde el punto de vista de la física cuántica, donde nosotros tenemos una interacción de la realidad con la observadora o el observador que somos, ¿no? Desde ese punto yo dije, pues después de un montón de acontecimientos, yo decidí de empezar un proyecto para compartir lo que yo estaba viviendo. El escapismo para mí es no escaparte con C, sino con K de Kundalini, la fuerza vital. Entonces, es una invitación no solo para mí misma, pero para las otras personas a salir de su zona de confort. Uh-huh. Y entonces, cuando las personas salen de su zona de confort, yo les invito a que vean las cosas desde una nueva perspectiva. Ahí entra arte, ciencia, lo corporativo, lo holístico. Y bueno, ya les voy contando un poco esas dos palabras, esas dos nacionalidades, que mi padre es peruano y mi madre es belga. Allí ya me invitaron a ser una persona muy ecléctica, un norte y un sur que tampoco no estaban integrados y que se fueron integrando con, bueno, con acontecimientos dramáticos, como por ejemplo a mis 14 años y medio que tenía que salir de un momento al otro del país por amenazas de muerte. Y entonces, forzada por la realidad que somos nosotros, es una invitación también para cada vez después de pasar una noche, así como estabas hablando, una experiencia fuerte, un trauma, un sufrimiento, de verlo desde otra perspectiva. Entonces, fueron viendo acontecimientos que para mí me fueron mostrando de que iba por ahí y que mi misión era también compartirlo desde otro punto de vista. Ahora, mucho antes de que yo empiece con el proyecto de escapismo, en 2007, yo al dar a luz de uno de mis hijos, de mi último hijo, yo tuve una experiencia, ni siquiera muchas personas dicen, podrían decirlo que es una experiencia mística, pero para mí fue hasta ahora lo más grande que me pasó después claro, dar a luz a mis 3 hijos, es de que al dar a luz de mi tercer hijo, yo morí y volví aquí a este plano, pero al volver, volví completamente diferente, Uh-huh. con una integración de unidad, una integración de unidad, pero lo que no sabía en ese entonces es de que yo estaba fragmentada. Entonces, es un caminar que se inicia en ese punto, pero que primero uno tiene que corporalmente sentir todos los traumas, integrarlos, recordar, y entonces yo poco a poco fui recordando, integrando, y esos fragmentos que estaban representados también en diferentes culturas, que ya como Karin estaban aquí integradas, también es como que habían también atraído otra gravedad de conciencias más colectivas, de conciencias hasta estelares, cósmicas y de mucha sabiduría ancestral que venían, que yo no había estudiado, claro que no, Pero te pero bajaron. que sí estaban plasmadas en lo que es nuestra memoria cósmica y nuestra genética, que va mucho más allá de lo físico, ¿no? Que es más cuántico. Y entonces, ese caminar, tanto físico como mental y emocional, porque hay que decirlo tal cual, es lo que yo fui encarnando y es lo que también poco a poco me atreví a compartir con los otros, viendo que al uno abrirse y también
ser más vulnerable, pero también una vez que algo, aunque sea pequeño, algo que nosotros comprendemos de nosotros mismos, al compartir también uno puede ser un apoyo para otros. Y entonces yo creo que eso es una gran resonancia que tenemos nosotras. Yo dije sí a Mm. tus palabras suman, porque justamente al buscar, ¿no? Tu camino y al ver y al no comprenderte tú a misma, entonces ese es un camino iniciático, ¿no? Un camino iniciático que o bien la vida te da a ti para ponerte en tu misión, Ujú. o bien tú inicias a otros para que ellos inicien su camino y puedan encontrar su misión. Y bueno, yo asumo, ahora que ya no tengo esa ignorancia y que ya eh, reconocí por varias experiencias y viajes de la vida, se podría decir de esa manera, que asumo que ya llegó la hora de compartir hasta un poco más, Ujú. y ya no me da pena ni vergüenza ni lo veo como algo egoísta. Más bien lo veo más como ser parte de ese colectivo de conciencia que en estos momentos está abierto para justamente poder crear y también reconocerse en esa interacción de la realidad y la conciencia del observador y la observadora, ¿no? Entonces, para seguir hablando de esa palabra escapismo, en estos momentos, en 2025, que es un 9, que es justo el momento para trascender algo, ¿no? Ese camino iniciático que empecé, en estos momentos me encuentro en un punto para volver a renacer de otra forma, porque Ujú. este escapismo con K de la fuerza vital, que es el Kundalini, tiene la tendencia en estos momentos de volverse un C de escapismo. Entonces yo me paro aquí hablando con ustedes y contigo, diciendo, he integrado ese camino y ese movimiento tantos años ya de estar viajando y estar recolectando la diversidad de diferentes culturas, cosmovisiones, em, métodos, experiencias compartidas de tantas personas que encontré en mi camino, que lo observo, lo llevo y entonces en estos momentos me encuentro casi en ese punto cero donde digo, esa diversidad integrada se volvió mi escapismo con C o mi escapismo con K, porque es la realidad que uno se tiene que uno se tiene que invitar a cada vez centrarse, invitarse a ver dónde estoy, quién soy y a Ujú. dónde voy. Correcto. Entonces, de esa manera, me invito yo a mí misma a, a centrarme y a reinventarme cuantas veces más sea necesario. Y Correcto. entonces yo creo que eso sí es el escapismo con K, que es una fuerza vital que cada vez muere y reinicia. Claro, porque además, al haber pasado tú esa experiencia, esa ECM, experiencia cercana a la muerte, es cuando tú en tu proceso también te das cuenta de que esta vida, en definitiva, es como un juego, es la sombra, ¿no?, de esa realidad de la que todos procedemos, que también es una misión de vida el poder trasladar a la humanidad, pues que esta, ¿cómo explicarlo? Esta premura, este nerviosismo, esta vida frenética carece de sentido conociendo este propósito, esta misión del alma, esta comunicación, estas sincronías que han hecho que tú y yo nos encontremos, este comunicar, este sembrar semillas, ¿no? Para que el ser humano se percate de que una cosa es el teatro que vivimos diariamente impuesto y otra cosa es el sentido del ser humano en realidad, para qué vino, ¿no? Lo que decimos siempre en este canal, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Me encanta lo que dices, lo del teatro y el juego. A ver, yo al respecto he pasado por varios sentimientos o varios momentos de que estaba juzgando también a algunas personas que me decían, la vida es un juego.
en los momentos, y eso es cada vez un reflejo de cómo tú te sientes en ese juego, ¿no? Ujú. Y cómo tú te sientes como personaje en ese teatro o en esa película, ¿no? Y, y es muy interesante porque cuando más uno va cambiando la conciencia y abriéndose a ver que solamente es un juego y entonces, bueno, la verdad que no lo vamos a hacer entonces con responsabilidad, Exacto. es que no se trata de eso. Porque ahí también hay un peligro y siempre hay ahí la ley del albedrío, ¿no? Del Ujú. libre albedrío. Entonces nosotros podemos escoger si vamos a jugar este juego con responsabilidad o sin responsabilidad. Pero de ahí también hay que más profundizar porque uno dice, ok, ¿qué es el personaje? Y de eso se trata, el ego. Entonces, trabajando el ego es es una gran herramienta donde uno también ahí puede darse cuenta, no solo de qué personaje uno está siendo, pero también de cómo uno puede utilizar a ese personaje, ¿no? A un personaje que si tú no le tomas en cuenta con una responsabilidad, entonces tú simplemente dices, muere, game over, y vuelvo a empezar otra vez. Ujú. Pues sí, uno lo puede hacer de esa manera, pero ¿y entonces aprendiendo de otras cosmovisiones o de otras metodologías o de otras perspectivas, para mí no tiene sentido. Entonces, cada vida que una o cada oportunidad consciente que nosotros estamos viviendo es como invitarlos a decir, ok, es que nosotros estamos en un sueño con los ojos abiertos. Yo Exacto. lo veo más de esa manera. Entonces, si estás siendo tu personaje, pues siendo consciente de que estamos soñando con los ojos abiertos, pero que cuando estamos durmiendo, seguimos soñando y somos el mismo ser. Entonces, desde esa alquimia del ser interdimensional, es donde yo me trato de mover lo más coherente posible, reconociéndome que yo solamente soy una oportunidad de tantas posibilidades hablando como Karim, Ujú. aquí en un punto de tiempo y espacio hablando contigo. Exacto. Es curioso como los inicios en este camino del alma, todos vamos pasando de una manera o de otra, ¿no? La tuya la has explicado, la mía la he dicho alguna vez, fue a través de libros, a través de un programa de radio, a través de mi madre. Bueno, son canales que te vienen guiando desde la infancia, en mi caso, y luego periplos de tiempo en que sí estás con más conexión, etapas en que estás realmente pues con una oscuridad tremenda, luego vuelves otra vez a conectar, o sea, son altibajos, momentos, ahora quizás es un momento más de ascenso, ¿no? Continuado a través de este canal, de estas colaboraciones, con más claridad, con más conciencia, pero todos, en cierta manera, estamos pasando por este camino del alma, ¿no? Me gusta cuando dices altibajos, ahí me gustaría decirlo también como olas, ¿no? Uh -huh. Olas que suben y bajan, que tienen que ver también con ese movimiento eh, de, claro, que a mí me gusta relacionarme con el agua, me gusta relacionarme con todos los diferentes cuerpos de conciencia aquí en la tierra, como el mar, como los riachuelos, como las Correcto. cascadas, como la lluvia. Y entonces esos movimientos de conciencias de altibajos Uh de -huh. las personas siendo experimentadas de diferentes maneras, de altibajos, en diferentes constancias, pero todos somos agua, Correcto. regidos por una relación cósmica que tiene que ver con, y es ciencia. Cuando uno en estos momentos la ciencia está compartiendo más y más, sabe más de la energía, de la vibración, de la frecuencia de las cosas y lo vamos a poder explicar más como ciencia. Los bebés que nacen dentro de 50 años, eso ya no va a ser ninguna pregunta, ya no va a ser algo místico, ya no va a ser algo, va a ser tecnológico, porque ya siempre lo fue, solamente que
desde las cosmovisiones antiguas, si es maya, inca o egipcia, sumeria, siempre ellos estaban relacionados. Ni siquiera se lo preguntaban. Ellos nacían y ellos siempre han estado relacionados, construido, sembrado, cosechado, con relación a todo el cosmos. Y entonces, hoy en día, esa conciencia, cuando uno es inconsciente o no, o menos, o no relacionado con lo que es la conciencia estelar y cósmica, entonces tenemos la tendencia a decirle estamos con un apagón, o estamos con una depresión, o estamos con una noche que sí lo es, pero tiene su función. Mm. Todo tiene un subir y un bajar, porque uno tiene ese ciclo de vida que es un brote de una expresión, un inicio para ser expresado, para ser experimentado, para ser después integrado y para después ser soltado para poder renovar esa piel, ¿no? No, no, Y entonces, totalmente. y entonces me gusta, como dices, esos altibajos que yo los veo como olas que Ujú. tienen un magnetismo, y entonces en nuestras vidas esos momentos, ¿no?, nos llevan más a profundizar y a ver otras cosas para con fuerza jalar otras cosas y dar a luz otra evolución y de repente contarlo de otra manera, y no solo a nosotros mismos, sino a otros. Cuando nosotros, y ahí es donde, cuando dijiste altibajos, también vi a todas las cosmovisiones y a las diferentes religiones que son herramientas de diferentes culturas que se expresan en la diversidad de la humanidad de diferentes maneras y que se repiten. Ujú. Ahí podemos hablar de la historia, ¿no? De la historia que viene y que se puede repetir y que se repite y se repite y se repite, pero no como un game over y bueno, volvemos a nacer con otros personajes y tenemos la oportunidad de hacerlo mejor, más rápido y más eficiente, ¿no? Exacto, porque de hecho la prueba está de cómo entendíamos la vida quizás antes de esta noche oscura del alma, de esta transición, ¿no? De este proceso de cambio, o también cómo en la historia se ha ido comunicando a través de estas civilizaciones ancestrales esta progresión del espíritu del alma humana para llegar a una etapa de ascensión de conciencia que muchas mitologías, civilizaciones, como en el 2012, ya se hablaba de esta ascensión de conciencia, ¿no? Esto hay un antes y un después, y realmente si miramos a nivel individual, ya no hablo a nivel colectivo, a nivel individual, cómo estábamos antes del 2012, por ejemplo, en el 2010 o en el 2008, a día de hoy, ¿cómo era aquella Karim? ¿Cómo era aquella Vicky? ¿Cómo es la de ahora? Creo que no hay nada que ver. Aquella de entonces no existe, ¿no? Sí, cambiamos no solamente nuestros conceptos, nuestra manera más consciente de hablar, yo creo, hasta estamos y lo compartimos, ¿no? Cuando estuvimos juntas, la manera de cómo cuando resonamos con alguien, nosotras hasta juntas podemos observar y hasta ver cómo la realidad frente a nosotros se manifiesta. Si estábamos hablando de frecuencias de colores y estamos viéndonos a nuestro alrededor y estamos hablando del azul y del rojo, tomando a esas personas que estaban enfrente de nosotros y hablamos del láser, ¿no? Del láser, del, del láser que contiene a todos los colores del arco iris, y en eso, ¡pam!, se aparece una señora con una bolsa De de color arcoíris. iris. Y entonces ahí podemos, y es como una pantalla, es nuestro jueguito que estamos ahí y que se manifiesta al instante, donde nosotras igual estamos acostados y tú empiezas a hablar, sí, ¿por qué no abrimos el paraguas como los japoneses? Y ¡pam!, se aparece una japonesa y abre su paraguas enfrente a nosotros. Y un Y paraguas no, igual que el nuestro.
negro. Y entonces de eso se trata, de ser más conscientes de lo que se te muestra enfrente, que es justamente un reflejo de nuestro interior. Entonces, que esto sea también una invitación para poder comprender más que nosotros somos grandes creadores, que somos Exacto. grandes tejedores de realidades y que cuando nos juntamos colectivamente a hacer esa red de conciencia, que Sumamos. sumamos y que podemos ser más fuertes, pero todo empieza con nuestro granito de arena, ¿no? Todo empieza con nuestra conciencia de también aceptar que la realidad que a veces enfrente de nosotros o en el hueco donde nosotros mismos nos hemos metido, en una experiencia o una relación o un hueco donde nosotros hemos caído, de repente verlo de la manera de que nosotros mismos lo hemos creado, de alguna forma aceptarlo para que podamos agarrar fuerzas para salir de ese hueco, para salir de esa relación tóxica o para cambiar la realidad que está enfrente de nosotros, pero somos nosotros lo que tenemos, los que somos responsables de ello. Entonces, al ser más conscientes de que cuando uno genera una palabra que es una vibración, Ujú. si es una lisura o si es algo negativo o solamente hasta un pensamiento, que el espacio cuántico, que lo invisible, por más invisible que sea, que no es invisible, que energía es vibración que se plasma. Entonces, los pensamientos que nosotros tenemos hacia personas que son negativas dañan a las otras personas, tanto como los positivos también a otras personas pueden ayudar. Sí, sí, totalmente. Y además lo curioso son lo que comentabas, ¿no? Esta observación, estos hilos del alma que se nos van presentando y lo que hay que hacer es observar para ver y con el paso del tiempo te sorprendes con los sucesos que te han ido pasando concatenados uno con otro, qué es lo que hace que llegues al momento actual. Y a veces de la forma más peregrina y más imposible, acaban sucediendo cosas que cuando ha habido ese transcurso de tiempo puedes llegar a analizar, ¿no? Que la vida de las dos seguro que está lleno de ejemplos de estos que dices es que no es posible, pero pasó porque tú estabas observando, precisamente no ibas flotando por la vida, sino ibas atenta a las señales y a las cosas que iban sucediendo precisamente para poder seguir este camino del alma, ¿no? Completamente, y cuando mencionas el peregrinaje no solo es mental, el peregrinaje sucede también mucho mental y claro, imagínate, si todas las personas harían el peregrinaje que yo he estado haciendo los últimos años, pues yo creo que hay muchas, más de las que uno se imagina, pero el peregrinaje que he estado haciendo los últimos años me ha llevado a este movimiento de comprensión de la diversidad de la humanidad, que para mí es justamente ese pegamento Uh-huh. para poder compartirlo, utilizarlo para que las personas de una manera más potente y más directa puedan ir a ese punto cero y puedan ver antes y después, que puedan tener la fuerza de también imaginarse un después y poder ver el antes desde una manera más neutra. Vale, pero no solamente imaginar, porque cuando uno siente e imagina, piensa, está creando. Claro, Porque la física cuántica ya dice que el mero hecho de observar ya es creación. total, pero muchas personas que no están en el peregrinaje Sí, claro, no se percatan. abrir a imaginarse. Entonces, las personas que no saben que están en una repetición, están día a día sobreviviendo Uh-huh. y se atreven a imaginar. No, correcto. Entonces, mi invitación es de llevarlos a ese punto cero para Uh-huh. que puedan
imaginar. Una Exacto. que se atreven y puedan imaginar, eso es nuestra naturaleza. Claro, dejar ese punto lineal de existencia para abrir parámetros y ver con perspectiva, pero con confianza desde el corazón, desde el alma. Tal, y entonces, bueno, de repente, si yo les contara algunos de mis experiencias o de mis viajes, que bueno, que a veces si les contara que son de verdaderamente altibajos o mejor dicho, experiencias, bueno, los últimos años he estado coleccionando aguas ancestrales de lugares sagrados en muchos continentes. He estado yendo desde montañas muy altas hasta sitios con tiburones, en laberintos bajo la tierra. He estado yendo de un día para el otro. En 72 horas me movía en tres diferentes sitios de tecnologías ancestrales hechas por el humano. Todas experiencias, ¿para qué? Para poder recolectar códigos o aguas que para mí representan diferentes frecuencias y vibraciones que me ayudan justamente a tener esa biblioteca de reconocimiento y resonancia en mí para poder compartirlas con las personas que de repente dicen, bueno, es que es una locura lo que ella está haciendo, pero cuando se sientan al lado mío a escuchar sus propias aguas y sus propias em, experiencias resonando con lo que es la naturaleza de la diversidad, es ahí donde empiezan a escuchar a su propio latido del corazón, es ahí donde la mente y el ego se alinea, deja, suelta lo que no necesita, donde ahí se conecta con lo que es la tecnología del corazón, y entonces es ahí donde desde el punto cero que pueden abrirse a imaginar, conectan y pueden crear y expresan. ¿Mm? Claro, es que somos agua por dentro. Estamos formados por agua. Y una cosa es el agua cuando tú abres el grifo de tu casa, de la cocina, del baño. Eso es una cosa, y otra cosa es el agua viva, el agua que corre por los ríos. Esta agua lleva una energía vital que el agua que abrimos en el grifo no lleva. Claro, yo les podría contar de, por ejemplo, esa tecnología ancestral que se puede visitar, se puede sentir y hasta se puede probar el agua viva que está allí, que es en el templo de Tipón, el templo del agua de Tipón en el Valle Sagrado, en Cusco, Perú. Allí el agua es Energetizada. energeticada. El agua es energeticada por caídas de diferentes fuentes en diferente geometría sagrada, y ahí se me fue explicado em, por una abuela de que mira, que tiene un conocimiento ancestral del agua exquisito, que es del desierto de Atacama en Chile, donde el agua es tan preciada, ¿no? Es tan preciada porque, claro, hay más una escasez del agua, ¿no? Pero Ujú. tiene sabiduría. Entonces, volviendo a tus palabras, sí, del grifo, agua entubada, encarcelada en tubos que no solamente están sucios, pero que están envenenados con químicos que son necesarios en muchos casos para poder Reciclar ese agua. reciclar ese agua y también eh, poder cumplir con leyes que nosotros mismos pusimos, que nosotros mismos votamos para que sean esas normas, ¿no? Entonces, yo no quiero ir en nada de política ni reclamar nada, porque yo solamente miro a lo que en estos momentos yo predico, y Ujú. entonces yo miro a mi incoherencia, ¿no? Si yo hago algo incoherente, entonces yo me voy a... por- primero me tengo que ver a mí. Ujú. Pero sí.
es mi deber de compartir lo que sí sé, lo que vi, y esa discrepancia, esa dualidad que existe en diferentes puntos del planeta, de cómo personas, humanos están bebiendo, bebés, niños están viviendo agüitas tan diferentes. En un lado del planeta están viviendo agua muerta y en el otro lado del planeta están todavía bebiendo agua viva. Cuando el agua, que es justamente algo común, hasta se podría decir es lo más grande que tenemos en común, que es nuestro deber de cuidarlo y de compartirlo y darle a cada niño la oportunidad de, de que viva y que beba agua vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que es un camino difícil de transitar. Porque sabiendo lo que intuyes y luego puedes corroborar a través de tus viajes y tus experiencias con todos estos seres humanos con los que has cambiado información a nivel energético y a nivel verbal, claro, tú llegas a un convencimiento que dices, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer, no? Que supongo que es el punto en el que estamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque es lo que decíamos al principio de esta charla. El alma nunca olvida. Aunque tú conscientemente no lo recuerdas, pero tu alma siempre de una manera o de otra te va guiando a través de estos hilos invisibles, haciendo que conozcas personas, que compartas según qué vivencias, que expliques, que comuniques, que vengan otras personas a raíz de estos encuentros. Yo creo que, en definitiva, lo importante es, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Salir de la caja, salir de la Matrix, hacerse preguntas sin miedo, simplemente sentarse, reflexionar, ver exactamente a dónde queremos llegar, qué significa, ¿no?, lo que nos rodea diariamente. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué aquella persona me dijo aquello otro? ¿O por qué ésta se comporta de esta forma, ¿no? Y sin quererlo, yo creo que si hacemos poco a poco este ejercicio van llegando las respuestas. Lo que hay que ser crítico, detenerse, observar principalmente. Gracias de recordarme y de mencionar lo de los hilos del alma, de esa memoria del alma, porque justamente, bueno, algunas personas tienen que vivir experiencias para poder recordar, ¿no? Yo me veo a mí misma en compartirles que me cambió también mucho la vida y empecé a recordar otros tiempos y espacios que tienen que ver con la Atlántida, con Lemuria, civilizaciones, bueno, de hace más de 40.000 años y más Y todavía, 100.000 también, quizás. Mu, la civilización Mu, y también tiempos egipcios de las primeras dinastías, donde todavía recién, bueno, había otro entendimiento, ¿no? Y que de repente muchas personas me llaman muy mística porque yo todavía estoy como reconociéndome en esos diferentes tiempos y espacios, pero hay algo que sí vive y que sí lo tengo cada vez más y más presente, y es la no separación. Entonces, desde esos tiempos, desde esos tiempos lemurianos, donde el agua era, era lo que más La base. era la base de todo, de la tecnología, de la sabiduría, de la vida. El agua y la naturaleza, juntas. Claro, y entonces de esa manera es donde todo mi ser en estos momentos está activado a recordar y a compartir y bueno, recordando y también encontrando a que cada vez hay una esencia que es la no separación, esa relación que uno tiene con el todo, pero también con el nada. El nada, porque esa palabra en las civilizaciones antiguas nunca ha sido vacía. Solamente en estos tiempos, y estamos cambiando,
y estamos haciendo el esfuerzo y ya está científicamente comprobado de que los huecos negros, los agujeros negros, está comprobado que los agujeros negros no, que no es materia vacía, o sea, que no es vacío. Entonces, esa fricción que cuando nosotros sentimos en nuestro pecho, o en esa depresión, o en esa noche, o en ese sufrimiento, esa fricción hay que darle esa atención tanto como el todo. Entonces, ese todo y nada se unifican para poder volver a ese punto cero de iniciación, y ahí es donde generamos luz, energía, y donde podemos empezar otra vez a crear y a seguir evolucionando. Claro, pero lo principal, retomando lo que has dicho en estas últimas palabras, es que el ser humano pueda recordar su inicio, sus orígenes. Porque el otro día también comentábamos, cuando tuvimos este encuentro presencial, el tema de las razas humanas, ¿no?, previas que hubo. La arqueología habla de la confluencia en el mismo instante de varias razas. Claro, una cosa es la historia oficial y otra cosa es la historia no tan oficial. Pero bueno, la pregunta es la misma, o sea, ¿cómo es posible de que en la naturaleza haya tanta variedad de especies de una sola rama y en la humanidad, en el ser humano, solamente haya una? Entonces, claro, aquí vamos a ir desgranando un poco la margarita, como se dice, porque lo principal es ese origen, ¿no? Ese origen que desconocemos porque está premeditadamente olvidado, y creo que es la base, el recordar para poder entender quién soy. Probablemente la respuesta está en nuestro ADN. Exacto. En nuestro ADN, pero la manera es de encontrar esa respuesta de cómo vamos a verificar, o de cómo lo vas a observar esa respuesta, porque depende de la tecnología que se usa para poder encontrar esas respuestas. Entonces, ¿quién tiene esa tecnología? La tenemos nosotros. Esa tecnología se llama conciencia. Ahora, muchos grupos, personas, países, en este tiempo necesitamos la verificación de máquinas. Uh-huh. Máquinas para poder decir, si es verdad, o es un error, o es algo que está sanando. Pues hay que tener paciencia, porque de todas maneras siempre va a haber una parte de la humanidad que va a necesitar a las máquinas como verificación Para de todo. algo. Ya está y ya es. Esa respuesta en el ADN siempre estuvo. Uh-huh. Pero la vibración y la frecuencia invisible, que es energía y que está en nuestro ADN, así como muchas partes del ADN que lo llaman el ADN basura, ¿no?, o el junk DNA, allí es justamente donde está la respuesta. Correcto. Vibracional está, solamente que con nuestros propios ojos, depende de los ojos que uno ve, entonces allí están, que ya hay diferentes razas, solamente que lo invisible para para unos no es invisible para otros, así como nuestra velocidad también es diferente. Bueno, de hecho, Nikola Tesla ya hablaba de frecuencia y vibración, que también fue un ser humano con mucho conocimiento, no sé si propio o canalizado, y ahí ya no voy a entrar, pero un ser humano con mucho conocimiento que también quedó diluido en el tiempo, ¿no? O sea, tampoco se quiso seguir por esa línea de conocimiento e investigación, bueno, por otras decisiones mayores, ¿no? Pero que sí que el origen de esta última civilización sí que parece, como decías antes, que estaba en Lemuria, en esta extensión de tierra que estaba, se cree, ubicada en el Océano Pacífico, y que estuvo muchos años de gobierno, de formación, de estabilidad, de mucha consciencia.
de temas de, corrígeme si me equivoco, pero de transmisión de pensamiento, clarividencia, o sea, creo que fue una población muy floreciente durante muchos años, ¿no? Hasta que llegó la glaciación, ¿no? Porque lo que es la naturaleza tiene sus ciclos, ¿no? Y en el último periodo, ¡pam!, llega la glaciación y se desbarata todo el asunto de esta gran civilización previa a nuestra humanidad. Lo que ahí ocurrió es algo que también era necesario de ocurrir porque como la Tierra no, como la Tierra era una unión con esa conciencia, entonces la Tierra misma hace un reset, ¿no? Hace un reset cuántico y lo vas a volver a ver y tantas veces se va a repetir como la caída de Atlántida cuando hay la separación, cuando hay la incoherencia de algo que se tiene que volver a repetir, o mejor dicho, algo que se tiene que morir para volver a renacer, para volver a ser una oportunidad de hacerlo mejor. Pero en ese contenido, ¿no? en ese renacimiento, las partículas que nacen de nuevo para tener la oportunidad de hacerlo mejor, esa conciencia es libre, ¿no? Esa conciencia es libre y entonces ahí uno retoma un movimiento de libertad que uno puede irse a la derecha o a la izquierda, uno puede ser neutro, uno puede estar ahí de apoyo y otro puede estar observando, el otro puede estar soplando, el otro puede estar... Entonces, somos todo un conjunto de cada uno su misión, que es un conjunto de que hay que saber también quién es quién, ¿no? Y cuando ahí uno está no reconociendo a los otros, entonces ahí uno también se siente más solo y no encaja en esa geometría del tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, hay muchas personas que conozco personalmente que no encajan, por ejemplo, en el pensar de hoy en día y que se sienten muy perdidas, pero que sí en su corazón o en su sistema reconocen esa no separación lemuriana, por ejemplo, al reconectarse con la naturaleza después de salir, por ejemplo, de una vida de años en la ciudad. Entonces, ahí es donde se enciende otra vez esa memoria, ¿no? Del alma, que no fue perdida, que fue a través de tantos eones y que sigue allí. Y eso es una manifestación aquí, una oportunidad para que siga brotando y para que siga pulsando esa no separación, ¿no? Claro, ¿qué es lo que decías? Que esa información está en el ADN. Claro, lo principal quizás es entender que esta línea de tiempo que experimentamos no tiene absolutamente nada que ver con la línea de tiempo de esta densidad, de esta época, de lo que puede haber fuera de este plano. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que aquí son miles de años, fuera puede ser un instante. O del mismo modo, esta civilización lemuriana que no queda claro si 40.000, si 100.000 años, no queda claro de cuánto tiempo estuvo, pero lo que sí la ciencia admite es que ha habido varias glaciaciones en esta densidad, porque ya no me atrevo a decir si planeta, si plano, yo ya no me atrevo a decir el qué, pero sí que quedan de acuerdo que ha habido épocas de glaciación. Claro, las épocas de glaciación, el hielo, toda el agua, pues está condensada en unos puntos, hay ¿cómo se dice? Hay un equilibrio en este plano, pero cuando esta agua se funde, tierras que estaban libres quedan completamente inundadas. Y se habla de muchos metros, más de 100 metros de diferencia de aquellas épocas a estas. Por tanto, esto ya es un viaje en el tiempo, lo que estamos haciendo Karin y yo ahora, ¿no? Es como un sueño en cierto modo, pero soñemos a ese momento, ¿no? O sea, esas civilizaciones que vivían 100 o 120 metros por debajo del nivel actual que vivimos ahora en muchas ubicaciones de este plano,
¿cómo verificar todas esas ruinas, esos restos? No sé si tendríamos capacidad científica realmente para verificar eso a día de hoy. Bueno, el Estado oculto igual sí, el gobierno oculto igual sí, pero el gobierno o los científicos que podamos nosotros tener una referencia, lo veo francamente muy difícil poder verificar todo esto. Manera muy fácil de verificarla es con la conciencia, que Correcto. diciendo que es la tecnología, es nuestra tecnología dada aquí y ahora, y si nosotros nos invitamos a ver al tiempo como no lineal, entonces ahí ya está. Entonces ahí es donde yo, por ejemplo, me atrevo a compartir la alquimia del alma, una formación que o comparto en algunas charlas o en un momento con una amiga y un café o algo así, pero yo siempre me acuerdo en ese viaje, ¿no? Con todos nosotros como viajeros del tiempo, ¿no? Que somos el ser aquí hablando, pero que simultáneamente está todo ocurriendo Al mismo tiempo. porque, porque el tiempo no es lineal. Ahora, Correcto. para que sea más fácil, claro, estamos hablando aquí y ahora. Pero Exacto. cuando nosotros utilizamos y tenemos acceso a esa tecnología, entonces ahí es muy fácil de verificarlo. Bueno, y además, apunto de que el ser humano actual funciona mayoritariamente con el hemisferio izquierdo. Si fuésemos capaces de combinar al mismo tiempo como hacían estos lemurianos iniciales, hemisferio derecho e izquierdo, otra realidad veríamos, otro comportamiento, una transformación de la sociedad abismal. Creo que la oscuridad directamente quedaría diluida rápidamente. Es por eso que justamente ahora tocas lo que es también mi deber de compartir y sí que lo hago, lo comparto y lo trato de también yo vivir coherentemente cada día, que no es fácil, lo sé, pero sí recordando de que el cuerpo, ¿no? Que tenemos que ser canales limpios para poder también anclar y poder ver esa energía, ¿no? Entonces, siendo nosotros mismos ese puente energético en esta materia que nos ha dado este cuerpo, esta tecnología que se puede regenerar una misma, que uno también puede aceptar, pasar por algunas enfermedades y verlas, observarlas de manera como códigos. Uh-huh. Esa es la invitación de también vernos a nosotros como esos viajeros del tiempo en esta dimensión, en esta densidad, ¿no? Entonces, esa alquimia del ser, para mí es muy importante de seguir compartiéndola en diferentes maneras, ¿no? Y así es como yo empecé este camino de descubrimiento de mí misma, siendo mi sueño de niña era ser neuróloga, empecé a estudiar medicina, después me pasé a lo que es el arte, la música, tengo un máster de todo lo que es arte, soy orfebre, tuve mi marca de joyas, eh, eh, pasé por la integración de lo que es em, todo lo que es la alimentación energética, tuve mi marca de calos medicinales, para después sentir a dónde iba, que era un caminar para justamente poder recolectar esa diversidad de cosmovisiones, de sabiduría ancestral, de también científicos que hoy en día están comprobando con máquinas Uh-huh. diferentes continentes, tanto de Rusia como de Europa, como de Latinoamérica, en Asia también, y que todos estamos a nuestra manera, todos estamos dando de nosotros, es un pulso de conciencia que unificamos hoy en el aquí y ahora una geometría específica. Y entonces ese es el aire que nosotros respiramos
y ese es el agua que nosotros tomamos, ¿no? Y bueno, mi invitación es verlo desde esa observación, ¿no? Desde esa observación de dónde, qué puntito somos y bueno, aquí estoy por si personas resonan conmigo, ya sea em, escuchar, conversar, caminar o crear juntos. Sí, porque no es casualidad que tú y yo estemos hablando ahora. Precisamente lo importante es comunicar de que lo que nos atrajo a ambas fue el tema de Egipto. De ahí empezó nuestro diálogo, porque tú eres, vamos, estás muy interesada en toda esa etapa. Yo también, porque todo el tema ancestral, todo el tema arqueológico y de esas épocas a mí de siempre, desde bien pequeña, me ha fascinado. Y nuestra conversación precisamente empezó por ahí, ¿no? Por Lemuria, la división de Lemuria, cómo se inundó Lemuria, cómo la gente, unos fueron a las montañas, otros se fueron, cómo se creó la Atlántida como un asentamiento de Lemuria. Bueno, en fin, una historia ancestral muy, muy bonita y supongo que también de mucho sufrimiento en su época, porque, claro, con el transcurso del tiempo y el olvido, uno no sabe qué ha pasado en estos resets humanitarios de este plano, pero ese es uno de tantos de los que ha habido y habrá probablemente, ¿no? Para mejorar, en definitiva, se presupone esta alma, este avatar, este cuerpo, que no dejamos de ser un avatar, para lograr este crecimiento de conciencia y este subir energético de la humanidad, ¿no? Esa es la misión, se presupone, no sabemos, pero se presupone, se intuye esto, ¿no? Como esos hilos del alma, pero ese hilo de la humanidad, ¿no? De la historia que nosotros vamos viendo y en esos viajes que hice, ¿no? Yo con mis propios ojos poder estar ahí con mi cuerpo, estar ahí sintiendo la energía de cada templo monolítico que encuentro en pirámides de México o de Egipto, templos en el Perú, en diferentes partes del mundo que según la historia que me fue contada cuando yo era niña y estaba en el colegio en América del Sur o aquí en Europa, que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con lo que en verdad nos contaron, ¿no? Pero sabiendo y sintiendo de que sí hay un hilo Conductor, conductor que va más allá de la historia real, ¿no? correcto. Y bueno, Porque hay discordancias que hay, no dis- encajan. hay discordancias, pero yo misma pude activar esa tecnología desde mi conciencia, desde la conciencia que estaba también en ese momento, en ese templo, que es el templo de Abidos, de Osirión en Egipto, ese templo de la flor de la vida. Sí, explica eso que también fue muy curioso entre tú y yo, explícalo, que esto precisamente es un hilo de conexión que nos hizo avanzar y ver más allá para decidirnos a encontrarnos hoy. Pues yo creo que te contaba, ¿no? De que para mí fue una experiencia que nunca antes había vivido, porque yo estaba caminando, observando, pero completamente abierta, porque veníamos de una hermosa meditación con Matías Estefano y 144, éramos 144 personas, y en ese momento libre yo me ubicaba observando completamente abierta el lugar. Y de un momento al otro me encontré entre dos diferentes tiempos. Y entonces yo pude observar como un ojo gigante la realidad en otros tiempos. Entonces yo me movía y veía a 360 grados. eh, Atrás era como ahora y adelante era como antes. Entonces ahí mi ser, ¿no? Me dio un mensaje, no solo de tiempo, ¿no? Que tiene que ver con que el tiempo no es lineal, sino de ser el punto cero, ¿no? De ser el punto cero
Y eso fue la primera vez que pude observar de cómo todo eran las plantas, los cristales, en la geometría, la estructura. Y no solo podía ver, sino que lo sentía. La vibración me lo compartía. Integraba olores, me entregaban sabiduría. Y cuando desapareció esa imagen, yo pues ya la tuve integrada hasta la segunda vez que volví. La segunda vez que volví fue solamente auditivo, pero también conecté de una manera muy mágica donde el templo me hablaba de que sabía, y el templo soy yo, ¿no? Esa Ujú. voz que te habla a uno mismo. Hay que también ser conscientes de que de una manera atreverse a escuchar a su propia voz interior, ¿no? Que muchas veces nosotros lo niegan, ¿no? Y también saber estar centrada y también escuchar a esa voz interior que reconoces que es tu voz más en coherencia y no el angelito y el diablito que te está diciendo sí, no, ¿no? En- Exactamente. Entonces fue un momento muy claro donde mi voz interior, que era el templo, en sinergia conmigo misma, me decía que la manera de cómo estaba ese lugar, esas aguas sucias completamente abandonadas, eh, que era porque el momento no había llegado todavía. Ujú. Y la humanidad todavía no estaba, todavía no estaba preparada. Y Finalmente, os voy a decir una cosa. Si observáis con detenimiento, una nueva realidad se abrirá. Las sincronías, los impulsos, los mensajes del alma empezarán a tomar protagonismo en vuestra vida. Ya no será cuestión de hacer por hacer, sino de sentir para poder actuar. En este nuevo paradigma, la intuición se convierte en una guía fiable, un hilo invisible que nos conecta entre almas, con lugares, con experiencias que parecerán predestinadas. Es ese instante en que miramos a alguien y decimos, ese yo te veo, tú me ves, ¿no? Ya no hacen falta palabras. La conexión y la comunicación es bidireccional sin hacer nada. Desde 2012 los cambios vibracionales del planeta han acelerado este despertar colectivo. Karin ha sido testigo directo de ello en sus propios procesos, en sus viajes, con la gente que la ha acompañado en este transitar. Y la vida y la ascensión de la conciencia ya no es una teoría, es una realidad palpable que transforma nuestro interior y nuestra relación con los demás y con el mundo. Estas vivencias nos vienen a recordar lo que ya sabemos, pero no recordamos, que no estamos solos. Hay un camino invisible que se revela cuando logramos conectarnos, ¿no?, con él, sin saber cómo, pero podemos hacerlo. Y cuando esto ocurre, las casualidades, las sincronías, se vuelven sucesos inexplicables y se convierten en el lenguaje diario del día a día, porque ya no nos pasan desapercibidas, ya las observamos con detenimiento. Y nos damos cuenta de que hay un hilo conductor de nuestra vida que es la que nos está guiando para que lleguemos del punto A al punto B. Esta forma de ver la vida amplía nuestros parámetros. Salimos de una mente lineal precisamente para entrar en una expansión de conciencia, en una mente más expandida, donde ya no hay lucha ni control, sino una confianza, una fe ciega. El confiar se vuelve lo natural, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Es un salto de fe, un viaje de autoconocimiento, donde cada uno, cada encuentro, cada pérdida, cada alegría tiene un significado y siempre suma, a pesar de que no lo percibamos. Os invitamos precisamente con esta charla que hemos tenido hoy a tomar reflexión, a que os sentéis, a que busquéis, a que no nos creáis, sobre todo, no nos creáis en absoluto. Esto no es un dogma de fe, es un camino individual de crecimiento, de búsqueda y de reconexión con uno mismo para obtener respuestas y encontrarle sentido a esta existencia, a este camino de vida, ¿no?
para que así pienses, sientas y crees realidad por ti mismo. Desde esta mirada, la historia de la humanidad también toma otro significado. Las civilizaciones que hemos referido, Lemuria, Atlántida, no son mitos, son vivencias anteriores que han quedado grabadas en nuestro ADN, aunque sigo insistiendo, no los recordamos, ¿no? Sus saberes, sus tecnologías, sus errores siguen latiendo en este inconsciente colectivo, y esperemos que aprendamos la lección en esta civilización actual y salgamos de esta noche oscura del alma que estamos atravesando, ¿no? Lemuria precisamente fue un ejemplo de una civilización intuitiva, telepática, como decíamos, ubicada en el Pacífico, que experimentó cataclismos, cambios, viajes, exploración de nuevas tierras, dando lugar a otros asentamientos referidos, ¿no? Como Atlántida, Sumeria, después Egipto, algunos convergiendo y existiendo en la misma realidad, en el mismo momento, ¿no? O sea, la historia de la humanidad es más fascinante de la que nos han contado. Por tanto, por eso, como decimos siempre, la historia real, la historia contada no siempre concuerda con la historia sentida. Por tanto, os invitamos a despertar, a seguir, a reconocer ese ser interno y poderoso y creador de realidad que somos cada uno de nosotros. Así que espero que os haya gustado y seguir investigando, seguir creciendo, porque nuestra conciencia es la que moldea la materia y es la que crea la realidad. No la máquina, como nos hacen creer. Nuestra propia energía es la creadora de realidad, y ahí es donde está el cambio. Y en otra oportunidad, cuando volví al templo, ahí es donde me pasó algo mucho más fuerte, y es donde ahí yo caminé y me desintegré. Y bueno, es la primera vez que en verdad comparto esto grabado, ¿no? Que específicamente las personas que me conocen saben dónde es y todo. Yo cuando volví en otro punto, y volví con una misión que he compartido con muchas personas que también me apoyaron, y juntas pudimos lograr empezar y terminar un proyecto que fue a darle la vida a esas aguas del templo de los Irión. Y entonces limpiamos y logramos purificar lo que es ese templo, que todavía también, claro, que necesita una continuación, y que es un punto energético, un punto de acupuntura energética en el planeta muy, muy, muy interesante y muy importante para todos los que nosotros sabemos que es una importancia en tecnología global, ¿no? Uh-huh. Porque también respeto a las personas que de repente escuchan o no escuchan y que tienen la opinión de que cómo vamos a dar dinero, cómo vamos a apoyar, dar energía a algo que ya es una ruina, que ya no, que es algo que es parte de un gobierno que no tiene nada que ver contigo, y por qué poner esa energía allí, ¿no? Pues nadie le ponía energía, y bueno, eso yo decidí hacerlo, fue un impulso, y habían almas que resonaron conmigo y que sí nos nutrimos de ello. Entonces, sí cuenta, y no solamente para nosotros, porque si a nosotros nos hace más feliz porque nos recordamos esas vidas y cuidamos esas aguas como si fuera ayer, como si fuera nuestro hogar, entonces también hoy en día dejamos también una huellita de purificación y de limpieza a un templo, a una ruina, que hoy en día también esas agüitas siguen pulsando energéticamente. Bueno, es que hablas de ruinas todo el rato, pero ruinas desde el punto de vista actual del 99,9% de la población en relación a tanta máquina, tanta comprobación, tanta rapidez. Esto es otro ritmo, eso es otra cosa lo que tú explicas. Ha terminado
de ruinas, porque lo digo, son ruinas para muchos, Sí, pero es que no son ruinas. correcto. Es tecnología, es agua que ahora está más querida y más purificada, donde donde van a seguir siendo más, van a seguir siendo más estudiadas y van a poder salir más eh, tecnologías, más códigos y sigue pulsando, o sea, desde esa tecnología hay una sabiduría ancestral que sigue pulsando hacia la humanidad. De hecho, tú sabes como yo de que hoy en día han salido estudios muy reveladores sobre pirámides, las pirámides conocidas de Egipto. Ahora, por redes, la gente que investigue, que mire, nosotros no pretendemos convencer a nadie en absoluto, esto que quede claro, pero que la gente haga sus investigaciones a nivel individual, como pueda, y que le resuene lo que sea, pero hay pirámides que los científicos comentan que siguen activas. Se han hecho como una especie de escáneres dimensionales y se han encontrado unos cimientos que van hacia abajo con unos bloques enormes que sustentan estas pirámides, y lo que vemos tan enorme de las pirámides precisamente es como una punta de flecha. Lo importante es lo que está debajo. Inclusive tengo entendido que las pirámides de Bosnia, para quien no sepa que existen, como otras tantas pirámides en todo el mundo que está plagado, algunas ocultas debajo de montañas. Las pirámides de Bosnia, comentan los que se encargan de precisamente seguir realizando labores de excavación y arqueología, que siguen activas energéticamente. Por tanto, es que esto es la punta de la punta, hay que seguir investigando, hay que seguir viendo, pero evidentemente lo que decíamos hace un rato, las piezas no encajan. La energía está, la sabiduría persiste, muchos creen realmente y han podido a su forma manifestar de que esta energía sigue vigente. Es otra manera de ver la tecnología, no desde la máquina, desde la caja, desde la Matrix. Es ver desde el alma, desde lo que somos, energía y vibración. Claro, yo podría ahora empezar otro discurso, pero no vamos por ahí, pero sí me gustaría mencionar algo, es nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos el cuerpo físico, pero también cosas invisibles, que es nuestro cuerpo energético, el cual son los templos, ¿no? El templo no solo es el templo como ruina, pero también es el templo etérico, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que también algunas personas podemos ver y entonces se trata de ver más allá, ¿no? Cuando uno habla de nuestro cuerpo, uno habla de nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, y bueno, eso es a lo que también me dedico, ¿no? Y a lo que más y más hoy en día, más y más personas, incluso personas que se ocupan de como doctores, el otro día estaba con doctores cenando y con ellos teníamos entre nosotros un lindo conversar, ¿no? Y podíamos hablar de operaciones, yo de operaciones energéticas y ellos de operaciones Físicas. quirófanos físicas. Y la verdad que fue una cosa hermosa porque entonces estábamos hablando de una manera con mucha risa y Sí, muy pero amena. en Muy caminos amena. paralelos, ¿no? No, en verdad no, ¿No? estábamos de manera muy amena porque dijimos, hoy podemos hacer esto. Hace 5 años no podíamos hacer esto. Claro, porque en realidad muchos médicos y cirujanos, hablando precisamente de esta, si volvemos a tirar para atrás, de esa ECM, experiencia cercana a la muerte que tú viviste, muchos cirujanos hoy en día precisamente ya se atreven a comunicar esas experiencias no explicables, pero que tienen que llegar a admitir, de situaciones en quirófano incomprensibles. Completamente. Y entonces estamos tejiendo, estamos recordando y bueno, las cosas se van unificando.
Bueno, pues es maravilloso esta conversación que estamos teniendo con Karin, lo cual nos hace también hacernos una gran pregunta. Con este viaje en el tiempo que hemos hecho a los ancestros, su vida, su progresión, un poco de la mía, una pincelada de la mía, ¿cuántas vidas debemos haber estado por estos lares, por estos caminos? ¿O cuántas veces nos hemos encontrado, Karin? Porque si nos vemos en este momento y hemos tenido esta conexión, probablemente nos hemos visto en otras ocasiones. Creo que es seguridad. Es lindo ver la vida desde este otro punto de vista, porque nos abre puertas energéticas, puertas de confianza, le da sentido un poco a este caminar, ¿no? Que a veces no tiene sentido, no sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo y para qué nos pasan las cosas. Pero realmente lo bonito son estas conexiones que se forman de manera mágica, y cuando tú retrocedes en el tiempo es cuando te das cuenta del por qué nos hemos encontrado y qué cosas han tenido que pasar para encontrarnos. Que eso es lo que yo siempre recomiendo a quien nos ve, que coja una libreta y apunte. Porque cuando llevas un tiempo anotando en esta libreta es cuando empiezas a darte cuenta por dónde caminas, qué pasa. También cuando uno reconoce y se abre a imaginar, ¿no? Y cuando uno empieza a escribir creando esa libreta o ese guión, y lo vuelves a leer, entonces entra un agradecimiento, ¿no? Entra un agradecimiento, y esa es una sensación, ¿no? Porque estábamos hablando también de esa sensación, ¿no? Cuando uno siente, uno lo que crea es hasta más exquisito, ¿no? Entonces, si uno lo siente, uno automáticamente ya lo está creando. Y de esa manera es como nuestros ancestros también podían crear, ¿no? Crear sin una máquina o las máquinas que nosotros hoy en día conocemos, ¿no? Desde ese sitio cuántico, desde ese éter, ¿no? El Akasha, es donde realmente cuando uno ya lo siente, ese atributo de amor o ese agradecimiento, es una presencia absoluta. Entonces nuestro ser entonces ahí solidifica y lo trae a esta densidad. Y es ahí donde, bueno, me encanta que hayamos coincidido en esta conversación, también teniendo y sabiendo esa relación cósmica que tenemos, ¿no? La atracción magnética que también tiene la luna, que tiene Sirio, que es también una fuerza cósmica que es mucho más grande que nosotras, entonces, que la Tierra. Entonces también hoy hay también una ventana magnética, una ventana cósmica que se abre donde Sirio, que también es en la conciencia egipcia, la cosmovisión egipcia, era un momento donde Sirio se alinea con Giza, con las pirámides, y inicia otra vez un momento de fertilidad, donde las inundaciones, donde toda la siembra está siendo fortalecida, y bueno, pero una época en la que lo que hablamos, el transcurso del agua, los cauces de esos ríos iban por unos sitios determinados, pero después con estos resets, estos cambios, sí que estaban orientadas a la constelación de Orión, ¿verdad? Pero luego el agua tomó otros caminos, porque claro, el agua es vida, el agua va y viene y cambia su curso, y lo que antes iba por un sitio luego va por otro, y este plano es un constante cambio, lo que no nos lo parece porque vivimos muy poquito tiempo en relación a esta inmensidad, pero los cambios se suceden, aunque no los percibamos con esta inmediatez.
completamente, pero esos cambios son necesarios y los Y cambios... como cierre a la charla tan interesante de hoy, he encontrado una frase relevante relacionada con los conceptos que hoy hemos tratado. Esta frase es de Carl Gustav Jung y dice lo siguiente: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Por tanto, una frase que refleja con precisión este viaje interior, el despertar de conciencia, la guía del alma y la transformación personal, lo cual también alude a esa conexión con lo sutil, con lo invisible, que se vuelve una revelación desde adentro hacia afuera. Así que, Karin, indícanos dónde encontrarte para quien necesite ponerse en contacto contigo. Bueno, las personas que resuenan conmigo, que quieren saber más sobre tanto el proyecto de conciencia escapismo, me pueden encontrar por escapismo.com o por mi Instagram, que también tiene ese nombre, escapismo. O las personas que también resuenan a colaborar conmigo con próximos viajes que voy a hacer a Egipto, a México, al Perú o a otros lugares. El próximo va a ser en marzo a Egipto, pero también proyectos que tienen que ver con el agua, ¿no? Y que siempre invitados a colaborar. Bueno, Karin, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Y de- Gracias por compartir este buen rato de reflexiones profundas conmigo y espero a todos que os haya gustado y si es así, suscríbete a mi canal, pulsa me gusta, toca la campanilla para recibir futuras notificaciones de nuevo contenido y sobre todo comparte y difunde si te hizo reflexionar y te suma. Y nos vemos muy pronto en la próxima charla, coloquio o reflexión de tus palabras suman. Un abrazo y un beso, Karin. Nos vemos muy pronto. En breve nos vamos a volver a reencontrar. Y un abrazo fuerte y muchas gracias. Gracias, Vicky. La verdad que fue un placer para mí de estar aquí. En tus palabras suman, porque, bueno, de hoy en adelante voy a tratar de sumar más, compartiendo formaciones, compartiendo viajes, compartiendo más de mis historias, porque ya voy escuchando a varias personas que me dicen, escribe un libro, comparte más, y la verdad que no me atrevía, y entonces gracias por ser un empujón más para poder compartir. Así si las personas que me quieren encontrar lo pueden hacer en escapismo.com o en Instagram escapismo. Pues Gracias. perfecto, nada es casualidad. Un beso fuerte. Chao. Gracias.